Bueno, ya para iniciar entonces, comenzar comentándoles que estas clases se están dando gracias al grupo de estructuras, GFTIC, y pues varias personas estamos dando de nuestro tiempo para que se puedan dar cursos como resistencia de materiales, estática, análisis, y pues esto para sus miembros y para que pueda ser compartido para la gente externa, ¿no? En el caso de hoy, lo que vamos a hacer es el curso de resistencia de materiales 1. Para comenzar, quisiera que recuerden qué es lo que habían hecho en el curso de estática. Si se acuerdan, habían visto lo que es el tema de armaduras. Esto lo de aquí es una armadura. Y vigas, ¿no? ¿Vieron lo que son vigas? A ver. Armaduras y vigas, ¿verdad? Lo que hicieron con estas armaduras, ¿qué fue? Hallar sus reacciones en sus apoyos. ¿Y qué más? Lo que hacían era buscar qué fuerzas, qué fuerzas tenían en cada una de estas barras, ¿no? En el caso de las armaduras, el objetivo era, ¿no? Encontrar las fuerzas que hay dentro de cada elemento. Y bueno, ahí quedábamos, ¿no? Decíamos si estaban en tracción o si estaban en compresión. Y a partir de eso, lo que continuaría a saber sería, como les dije, qué es lo que sucede al interior de todos esos elementos. Entonces, comienza ahí el tema con lo que llamamos nosotros un esfuerzo normal. Tenemos un elemento barra, que este sea una barra. A esta barra, que se le esté aplicando una fuerza P, para que esta barra esté en equilibrio, ¿qué es lo que debería haber aquí? Una fuerza P también. Entonces, ¿cómo entendemos el esfuerzo normal? A ver, si me dejan... Aquí. Lo que estoy haciendo ahorita es un corte aquí a esta parte de aquí, en este punto de aquí, así. Cuando yo hago un corte, lo que voy a tener es, por un lado, que tenga la carga, la misma carga P. ¿Qué es lo que tendría por arriba? Si alguien me pudiera decir. A ver, ¿quién me podría decir, por ejemplo, ahorita, qué es lo que tenemos ahora en al haber cortado en esa sección? O si no, pregunto, a ver, Melissa. ¿Estás? Tenemos fuerza importante y la fuerza normal. Primero, lo que tendríamos que hacer aquí es llegar al equilibrio. Para que se equilibre, ¿qué es lo que necesitaríamos tener aquí? El P para abajo. Para abajo, sí. Uh-huh. Para abajo, así. Y si que lo sería la vemos, fuerza interna. claro, ese P va a ser una fuerza interna. Y si lo vemos por arriba, sería ahora en ese corte, tendríamos un P, pero ahora hacia arriba, ¿verdad? Cuando unimos estos dos elementos, cuando los unimos, al final se van a equilibrar y vamos a tener acá. Ya. Pero ¿qué tiene que ver el esfuerzo con eso?
En realidad, la fuerza interna en esta sección no se va a expresar como una fuerza puntual, sino va a ser una fuerza distribuida. A ver si mejor. Lo que vamos a tener ahora en este pedazo de corte de aquí, lo que vamos a tener es algo así. Eso. Lo que es una fuerza distribuida. Y a esa fuerza distribuida que está internamente dentro del elemento se le va a llamar esfuerzo. El símbolo de esfuerzo es ese, ¿no? Y por arriba, bueno, tendríamos lo mismo. Por arriba tendríamos lo mismo. Ahora, esfuerzo es equivalente a decir fuerza distribuida. Fuerza distribuida. Ahora, si a esa fuerza distribuida, a ver, lo multiplico por un área, ¿qué es lo que tendría? Que el área es esa, ¿no? Donde está actuando esa fuerza distribuida. Por ejemplo, me explico. Por aquí ya. Tienes una fuerza distribuida lineal de, por ejemplo, 10 kilogramos por metro en 2 metros. ¿Esto a qué es equivalente? ¿A qué sería equivalente como fuerza puntual? Si alguien me dice. 20. 20 kilogramos. Entonces lo que yo he hecho es multiplicar esos 10 kilogramos por metro por los 2 metros, ¿no? Y eso me ha dado una fuerza de 20 kilogramos. Mira, a esa fuerza distribuida le he multiplicado por la longitud en donde está actuando. Lo que intento hacer aquí es que a esta fuerza distribuida lo voy a multiplicar por el área en donde está actuando. Entonces, lo que va a resultar sería Es una fuerza de magnitud P. Entonces, ese esfuerzo lo puedes también relacionar como la fuerza que actúa en una determinada área. Dos barras. Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos barras que estoy dibujando ahí? Cada uno con una fuerza P, por ejemplo. Que a la primera estaría en compresión. Y la segunda estaría en tracción.
Y igual, si se hace el corte a ese elemento, por un lado, entonces la fuerza interna que normalmente uno pondría como P, así como puntual, acuérdate, estaría siendo distribuida ahí, en ese sentido, ¿no? Y para el lado de la tracción, la fuerza distribuida ahora estaría hacia afuera. Entonces, cosas para diferenciar, ¿no? La tracción de la compresión. En la compresión vas a tener en el corte una fuerza distribuida hacia adentro, y en la tracción, en el mismo corte, va a estar la fuerza distribuida, pero hacia afuera. Sería lo que se va a hablar mucho de lo que es compresión y lo que es tracción. Y bueno, hasta ahí eso es lo que es un esfuerzo normal. Lo siguiente sería hablar de un esfuerzo cortante, ¿ya? Pero antes quisiera hablarles de algo que he notado que es como que tienen bastante confusión en lo que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué entienden por diagrama de cuerpo libre? Si es que alguien me podría decir. ¿Ya están todos? ¿Cómo van? Jesús. A ver, si alguien a las que está sometido el cuerpo. representar las fuerzas a las que está sometida, externa a la que está El sometida a un cuerpo. Sí, está bien. Sus Sí. condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio. A ver, muy bien, eso está mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de DCL, generalmente es como que piensa en... A ver, quería hacer un dibujo aquí. Vamos a ver si me sale. Cuando uno habla de... A ver, esperen. Ay, no. Cuando uno escucha de DCL, generalmente imagina las fuerzas externas que están soportando un elemento. Por ejemplo, si queremos hacer un DCL de esta personita de aquí, ¿qué es lo que le estaría faltando si, por ejemplo, estas pesas tuvieran aquí una carga P por acá y P por acá? Ya. ¿Qué es lo que tendría, qué es lo que le faltaría a este segundo hombrecito para completar su equilibrio? ¿Alguien? Una reacción de 2P. 2P. Sería en cada brazo, habría un P por acá y otro P por aquí. Sentido contrario, ¿no sería? No. A ver. Sí, mira,
si estarías No, colocando... Dime, Lisa. no iba a decir que está bien para abajo porque en la barra sería para arriba. Exacto. El hecho de hacer un diagrama de cuerpo libre es, imagínate que tú eres ahora precisamente el cuerpo, ¿no? El cuerpo ahora es todo esto. Ahora, tú eres el cuerpo, ya no tienes la pesa. ¿Qué es lo que tienes que poner aquí para sentir lo mismo, ¿no? Lo mismo que sentías como si estuviese la pesa. Entonces, tienes que tener aquí una fuerza hacia abajo para que sientas, ¿no? Ese peso que antes te daba las pesas. Si colocabas una fuerza hacia arriba, ¿qué es lo que estarías diciendo? Estas fuerzas entonces me están llevando hacia arriba. Es como que si les estuvieran jalando, algo así. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces necesitamos una carga hacia abajo. Adicional a eso también hay momentos y lo que ustedes seguramente han visto en estática, en el tema de cómo es que tú mueves una fuerza hacia otro lado, lo que se llamaba el torsor. ¿Recuerdan? Cómo era que desplazaban una fuerza hacia un lado y las convertían en esa fuerza adicional y en un momento resultante. En este caso de aquí también habría momentos, pero no lo voy a colocar. A ver, seguimos haciendo DCL. Ahora ya no de la persona, sino por ejemplo de las mismas pesas. Ya. ¿Qué es lo que le falta para llegar al equilibrio? Creo que ya lo había dicho Melissa. Entonces sería una fuerza hacia arriba, dos, de P y de P. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, díganme algo, por favor. Sí. Esto sería un diagrama de cuerpo libre, digamos, propiamente dicho, porque estamos aislando dos objetos y estamos llevándolos al equilibrio. Y eso era lo que había mencionado Melissa al inicio, de tener un elemento o algo en el que le colocaba sus cargas externas. Pero adicional a eso, y más en el curso de resistencia a materiales o en todos los que vayan a ver en adelante, es muy importante saber lo que sucede internamente. Entonces, debemos acostumbrarnos a saber qué es lo que pasa internamente dentro de todo lo que tú veas. Si me refiero internamente, por ejemplo, tienes esta pesa y ahora aíslas esto. Al aislar eso y al hacer el corte en este punto de aquí, entonces tú puedes analizar lo que está sucediendo en este punto. Y puedes decir, ya, en este punto está, para que llegue al equilibrio, está cargado con una fuerza P hacia arriba y adicional el momento, ¿no? Eso es por un lado. Como te decía, tú puedes o deberías cortar en donde quieras. Puedes hacer un corte en cualquier lado. No solamente aislar objetos, sino en lo que sea. Por ejemplo, ¿qué más podríamos cortar para si es que quisieras conocer eh, qué fuerzas están actuando en cierto lado?
¿Qué tal si aislamos hacia su cintura? Y queremos saber qué es lo que sucede en este punto de aquí. ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, lo que hemos hecho es un corte para poder saber qué está pasando en ese lugar. Y si quisiéramos colocar las fuerzas, ¿qué debería ir ahí? ¿Alguien? Una fuerza 2P. 2P. La Ajá. suma de los dos. Ajá. 2P. Entonces, podemos decir que la cintura de esta persona está soportando exactamente esas 2P, ¿no? Esa fuerza de 2P. Porque esa fuerza 2P va a transmitir en cualquier punto mejor dicho, en cualquier corte que hagamos, ¿no? Mira, para lo que has dicho, es como que aparentemente ese 2P va a estar por todos lados. Pero, ¿qué tal si, una vez más, nos vamos a la idea de que podemos cortar en donde sea? Le cortamos el brazo. Ahí. Quiere decir que nada más el brazo está soportando una sola fuerza. Va a estar dependiendo entonces donde cortemos. Ajá. La idea de esto es que quiero que como que quede claro que los cortes los puedes hacer en donde quieras. No, los cortes no son como que únicamente en vigas. Por ejemplo, lo que se hacía, ¿no? Era allá, bueno, cortamos aquí. Puedes cortar donde sea. ¿Para qué? Para analizar qué es lo que está sucediendo justamente en ese corte, ¿no? Aquí en realidad lo que faltaba también era colocar la reacción del piso, ¿no? P, P por acá. Y así en cada uno de los dibujos. Entonces, sí se entiende esta idea que los cortes tú los puedes hacer en donde sea. ¿Está bien? Y lo mismo con todo lo que es estructuras. Y bueno, se nos acabó la pantalla. Hasta ahí está todo claro. ¿Sí? ¿Alguien? Sí. Sí. Ya. Lo de hace un rato fue esfuerzo normal. Habíamos dicho, por ejemplo, en estática lo que habíamos hecho era analizar cada elemento y internamente, por ejemplo, teníamos las barras y teníamos las fuerzas, ¿no? Pero esas fuerzas eran transmitidas hacia un apoyo, en donde también teníamos sus reacciones. En ese apoyo, en el caso de resistencia de materiales, lo que se hace es análisis de qué es lo que está sucediendo en estos apoyos o conexiones, le podríamos decir. En el caso de esfuerzo cortante, se analiza bastante lo que es, en el caso de apoyo, se analiza bastante lo que es esfuerzos cortantes. A ver si me dejan ahora dibujar aquí.
Este elemento de aquí es un apoyo. Imagínense que es esto, que es un apoyo simple de acá. Está visto de costado, ¿no? Lateralmente. Y lo que llega a ese apoyo es esta barra. Y esta barra viene cargada. Suponemos que con una fuerza P hacia arriba. Ya. Si tenemos una fuerza P hacia arriba, en la base del apoyo tendríamos una reacción de P hacia abajo, ¿verdad? Ahora para... Acá. Y acá. ¿Para qué estuvimos hablando tanto hace un rato? Para que me digas que si hacemos un corte aquí, ¿qué fuerza tendríamos en este lado? Una Mira. P hacia abajo. Sí, P hacia abajo. Hacia abajo. Y en el otro lado, En sentido contrario. P hacia arriba. Si vemos, aquí se da un equilibrio. Y por acá también tenemos un equilibrio. P hacia arriba, P hacia abajo. P hacia arriba, P hacia abajo. Entonces, lo que va a suceder siempre en los cortes, que cuando tú unas, se desaparecen esas fuerzas, se desequilibran. Si vas a tener por un lado un P hacia abajo, entonces en el otro lado tienes que tener un P hacia arriba. Se hace cero. Sin embargo, no quiere decir que esta barra esté cargada con cero, sino con la fuerza P que encontraste al hallar ese corte. Ahora, para esfuerzo cortante, ¿cómo identificas un esfuerzo cortante? ¿Por qué llamaríamos a lo que estoy haciendo ahorita un esfuerzo cortante? En el caso de hace un rato, no lo puse, pero el esfuerzo normal, va a ser perpendicular entre el P y el área que estés analizando. A ver si lo encuentro acá. Un momento. Carga. Ahí está. Siempre un esfuerzo normal. Siempre un esfuerzo normal va a ser perpendicular al área en donde se está analizando. Entonces, si tuvieras la fuerza P así, entonces el área que tú analizas va a ser perpendicular a esa fuerza. En el caso del esfuerzo cortante, el área que se va a analizar
va a ser paralela. Paralela a la fuerza que está actuando en esa área, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Mira. Tenemos una fuerza que va hacia arriba. Y ahora hemos hecho un corte. A esto de aquí se le llama pasador. Hemos hecho un corte en el pasador y estamos analizando el área en el pasador, ¿no? Si analizamos el área en el pasador, tendríamos esa fuerza P ahora esa fuerza P actuando en esta área. Y si se dan cuenta que el área es paralela a la fuerza. ¿Alguien? Sí. El área y la fuerza son paralelas. Nunca vas a tener un esfuerzo normal paralelo a una, perdón, perpendicular a una, paralelo a un área. En este caso, lo que sucede es, lo que tienes es un esfuerzo cortante. No hay aquí un esfuerzo normal. Y esa distinción la tienes que tener clara porque los materiales lo que tienen es esfuerzos admisibles o normales o cortantes, ¿no? No es el mismo, no aguanta lo mismo un material por cortante que por normal. Tienen diferente capacidad. Y en los problemas le van a dar de dato eso, ¿no? ¿Cuánto es que aguanta por normal? ¿Cuánto es que aguanta por cortante? En el caso de la simbología del esfuerzo cortante, es como una tau, así. Es una tau. Pero yo lo voy a hacer así. Algo así. Algo así. Es más por costumbre. Bueno, algo así. Pero es así ya. Es una tau. Lo que hice ahorita a todo esto se le llama esfuerzo, perdón, cortante simple. Esa es una cortante simple. Lo siguiente sería ver lo que es una cortante ya, lo siguiente es una cortante doble. La anterior era cortante simple, por lo que cortas una vez. Ahora lo que viene es cortante doble. Voy a ver si puedo agarrar esto mismo.
Ahí. Esto vendría a ser lo que es cortante doble. La diferencia es que ya no va a ser P en un solo lado, sino si el P está hacia arriba, entonces ahora tendríamos en cada lado, ¿cuánto? P medios, ¿verdad? Y ahora, ¿el corte dónde lo podríamos hacer? Acuérdense que lo que analizamos aquí sería el pasador. Lo que estamos analizando ahorita es el pasador. ¿Dónde haríamos un corte? Si queremos saber qué esfuerzos están sucediendo en el pasador. ¿Alguien? En el pasador, en los pasaditos. Aquí, ¿verdad? Los- Acá y acá. ¿Puedo hacer dos cortes o solamente uno? Alguien que me diga, ¿puedo hacer dos cortes o uno? A ver si alguien me podría Puedo hacer decir. dos cortes. Aquí estoy cortando dos veces, pero en realidad estoy haciendo un solo corte. ¿Y cuál sería ese corte? Esto es un corte. Ese es un solo corte. En donde el elemento queda aislado, pero tienes por analizar aquí y tienes por analizar acá. ¿Dónde más podrías cortar? ¿Qué más podrías cortar si es que quieres seguir analizando? Podrías hacer este corte de aquí. Ahí. O igual del otro lado, ¿no? Un corte por acá. Así. Hemos cortado todo este sistema en tres partes. Y lo que tienes que saber hacer es decir qué es lo que hay en cada corte. Entonces, comenzamos, decimos. ¿Por cuál quisieran comenzar? ¿Por arriba o por abajo? ¿Alguien? Ya. Tenemos la fuerza P medios hacia abajo. Para que este elemento de aquí pueda estar en equilibrio, lo que necesitas es que en este punto de aquí tenga que haber una fuerza de P medios hacia arriba. Y ahí ya quedó. Por el otro lado, tienes una fuerza de P medios abajo, e igual, ¿no? P medios hacia arriba. Ahora, analizamos este corte de aquí. Si tienes una fuerza de P, entonces en cada extremo tendría que haber la mitad en cada uno. P medios y P medios. Estas fuerzas de aquí son las que hay internamente dentro del pasador en estos puntos, ¿no? Y si notan, al unir
al volver a unir, al volver a juntar esto con esto, lo que hace es todo anularse, ¿no? Una vez que tenemos cuál es la fuerza que actúa en ese pasador, en esos puntos que hemos estado analizando, nos falta decir cuál es el esfuerzo, ¿no? En el caso de hace un rato tampoco lo dijimos. Pero ¿cuál sería el esfuerzo en el caso de la cortante simple? Dijimos aquí, acá, tenemos el pasador y sabemos que la fuerza es perpendicular al área. Entonces la cortante, a ver qué color, la cortante va a ser la fuerza que actúa en ese pasador entre el área del pasador. Este es el AP, el área del pasador. La fuerza que actúa en ese punto del pasador entre el área que estás analizando. Eso sería el esfuerzo cortante en ese punto. Y en este caso de aquí, tendríamos también, a ver si lo pongo así. Este es el área del pasador. Pero ¿qué fuerza está actuando ahora en ese pasador? ¿Alguien? ¿P medios? P medios. P medios. ¿Y cuál sería el esfuerzo ahora? La fuerza que actúa en ese pasador entre el área de ese pasador. Si se entiende, entonces es ¿qué fuerza actúa en qué área, no? ¿Qué fuerza actúa en qué área? Esa es la representación de lo que es esfuerzo, ¿no? Y a ver, para seguir, considerando que podemos hacer cortes en cualquier lado, dime tú, ¿valdría hacer un corte aquí? No, Aislamos esto, lo aislamos, así. ¿Valdría hacer un corte ahí? ¿Me dices, Melissa? que no, ¿Por qué? porque no hay fuerza. No hay fuerza, ¿no? No tenemos una fuerza por este lado, entonces tampoco va a haber una fuerza por este lado. Entonces tienes que saber bien ahí dónde es que tienes que analizar, ¿no? Y eso es lo que te pide los problemas. Los problemas, en el caso de resistencia de materiales para estos temas, demanda saber qué es lo que tienes que analizar y en dónde tienes que analizar, ¿no? Y muchos de los problemas son así. Y bueno, hasta ahí tendríamos lo que es esfuerzo normal y esfuerzo cortante.